¿Qué tal, estimados estudiantes? Pues vamos a dar inicio a la segunda clase de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible. Como siempre les he dicho, pues vamos a empezar con una pequeña frase que justamente indica que la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es un planeta en el que puedan vivir. Claramente, pues en esta unidad, en esta clase, vamos a hablar sobre el tema de la ecología y la biodiversidad, que son dos temas, incluso también del medio ambiente, que son tres temas que nosotros ya manejamos, que ya conocemos y que tenemos que repotenciar un poquito, ¿no? Entonces, bienvenidos a la clase de conceptos generales, donde vamos a hablar exclusivamente de ecología, medio ambiente y también de la biodiversidad en específico. Como les mencionaba, pues el resultado de aprendizaje durante toda esta unidad va a ser analizar de manera específica los fundamentos teórico-conceptuales de la educación ambiental, la ecología, medio ambiente, biodiversidad y geodiversidad en el contexto de la realidad educativa. El día de hoy, pues abarcaremos ecología, medio ambiente y biodiversidad. Entonces, como les mencionaba, pues justamente ecología y medio ambiente va a ser la primera parte de la clase y luego biodiversidad, ¿no? ¿Qué entendemos por ecología? Vamos viendo un poquito del tema ecológico. Es bastante fácil y rápido, como dice la ilustración. La ecología, el concepto actual de ecología, pues se basa en que es una rama de la biología que estudia qué, los seres vivos, las relaciones que existen entre ellos y también las relaciones que existen con el entorno, es decir, el medio ambiente donde todos los seres humanos viven, ¿no? Entonces, justamente el tema de la interrelación entre sí y con el entorno es la base fundamental de la ecología. Pero ahora, vamos a completar un poquito el concepto de la ecología en base a lo que hemos estado mencionando. La ecología es una ciencia. ¿Por qué decimos que es una ciencia interdisciplinaria en este caso? Porque justamente, como hablábamos de la clase anterior, al hablar de temas de medioambientales, todo, la individualidad en estos temas ambientales, pues es muy poco probable que suceda porque nosotros necesitamos que juntarnos con muchas más personas, ser un conjunto de personas de diferentes ramas interdisciplinarias para poder, en este caso, abordar temas ambientales, porque sabemos que juntos podemos más, ¿no? Entonces, hacer una ciencia interdisciplinaria involucra muchos aspectos, tanto la parte geológica, la parte de las personas que estudian biología, personas que estudian medio ambiente, muchas personas como parte de las carreras que ven esta materia, pues van a estudiar talento humano, administración, contabilidad. Necesitamos de todos para poder lograr aportar de alguna manera y de alguna manera pues también cuidar el medio ambiente, ¿no? Entonces decimos que la ecología es una ciencia interdisciplinaria que tiene como objetivo esto, la interrelación de los organismos, de todos los organismos o conjunto de estos en su medio ambiente, en el entorno donde nos rodeamos, ¿no? Entonces, el término de ecología ha ido variando con el tiempo. En 1869 apareció el primer concepto de ecología, donde definían el término como todas esas relaciones que existen entre los seres vivos y el ambiente, tanto orgánico e inorgánico. Como se venía hablando, sigue manteniéndose el tema de la interrelación entre seres vivos, en este caso, en el mismo entorno. Pasamos a 1961 y ya se atribuyó el término de ecología como el estudio científico. ¿Por qué mencionábamos que era el estudio científico? Porque cada vez se vio que existía mayor interrelación entre diferentes plantas, diferentes animales, entre el ser humano empezamos a interactuar con los animales, en este caso empezamos en nuestras casas a tener plantas, diferentes tipos de interacciones. Entonces se atribuyó un poquito más a algo científico. En cuanto a qué es científico, a la distribución y la abundancia de los organismos. Cada vez se empezaron a reproducir más organismos, es decir, que muchos más seres empezamos a compartir el mismo ambiente. Entonces decíamos aquí, dejando en segundo plano un poco las relaciones interespecíficas, es decir, que solamente animales con animales tenían solamente esa relación o plantas con plantas y no empezamos a relacionarnos todos, ¿no? A tener que cada uno de nosotros, plantas, animales, seres humanos, pues teníamos ya una función específica en el medio y cada uno dependíamos del otro. Viene a 1963 y ya se empezó a definir, dejando de lado el estudio científico, otra vez lo empezaron a definir como la estructura y el funcionamiento de la naturaleza. Como mencionaba, pues ya empezamos a tener un poco más definidas nuestra función en el medio ambiente. Entonces, el concepto ecológico también cambió, ya se estructuró y definió cuál es nuestra función dentro de la naturaleza y por ende dentro de nuestro entorno, el medio ambiente, ¿no?
Finalmente, en 1985 se volvió a modificar el concepto anterior, definiendo ya ahora, juntando los conceptos del 61 con el 63, se mantuvo el estudio científico de quiénes, de las interrelaciones que regulan la distribución y la abundancia de los organismos. Se empezó ya a fijar como nuevamente como un estudio científico todos los temas, es decir, todo el funcionamiento de la parte animal, cómo se reproducían, cómo convivían, diferentes tipos de acciones, pues empezaron a tomar como un estudio científico. Y justamente como empezamos a relacionarnos que los animales, por ejemplo, dependían de las plantas dependían del cuidado del ser humano y viceversa, un ciclo, pues se juntó justamente en este concepto nuevamente la interrelación. Entonces, estos conceptos ecológicos pues fueron cambiando con el tiempo hasta llegar al que habíamos mencionado principalmente, ¿no? Ahora, dentro del término ecológico, dentro de la ecología como tal, existen otros conceptos básicos que se refieren netamente a cómo ha ido evolucionando el concepto ecológico, partiendo desde algo principal, desde el término especie. ¿Qué viene a atribuirse a las especies? Pues el grupo en el que se definen tanto géneros y se considera como la unidad básica de la clasificación biológica de los organismos. Es decir, que, por ejemplo, en los animales empezaron a definirse diferentes especies, en las plantas lo mismo, nosotros empezamos nuestro periodo evolutivo, los seres humanos, pues a cada uno se nos atribuyó en diferente tiempo un nombre, en este caso una unidad básica bastante definida denominada especie. ¿Qué pasó con el tiempo? Que muchas de estas especies que compartían características específicas se transformaron en una población, es decir, un grupo de organismos de la misma especie que viven en un área o un espacio determinado. Entonces, por ejemplo, si hablábamos de los animales, en este caso podríamos hacer el ejemplo con los perros de diferentes razas, empezaron a juntarse y empezaron a formar una población. Entonces, diferentes especies que compartían características y que se encontraban en un lugar determinado, empezaron a juntarse denominándose población. ¿Qué pasa más adelante? Que estas poblaciones, pues justamente se empezaron a, en este caso, a juntar nuevamente, formando lo que es la comunidad. Es decir, un conjunto de organismos de diferentes especies que convivan, que se junten en una misma área geográfica. Es decir, diferentes poblaciones, tanto de, por ejemplo, perros, gatos, jirafas, diferentes animales se empezaron a juntar en una misma comunidad porque comparten características, porque necesitan o forman parte del mismo hábitat, considerándolos así ya una comunidad. Ahora, el conjunto de comunidades, en este caso, pues ya se empezó a llamar el ecosistema. Simple, también adicional a todo este conjunto de organismos, se sumaron todos los que son los factores bióticos y los factores abióticos para formar el ecosistema. Ahí empezaron a relacionarse, a tener una relación entre la parte abiótica con los seres abióticos, ¿no? Los bióticos con los abióticos. Y una vez que se empezó a conformar todo este sistema ecosistémico, como le decimos, se aparece un nuevo término, que es el hábitat, que es el espacio que reúne todas las características o condiciones adecuadas para que todas las especies puedan vivir, desarrollarse y así como reproducirse o perpetuar su especie. Entonces, cuando empezamos a formar estos ecosistemas, ya juntando diferentes factores bióticos y abióticos, todas estas condiciones que estábamos adaptando desde un inicio, desde especie hasta ecosistema, empezaron a correlacionarse formando ya un hábitat, es decir, un espacio donde nosotros podemos interrelacionarnos con diferentes especies y también con diferentes factores, ¿no? Y una vez que teníamos este hábitat, que cada una de las especies se les empezó a distribuir en diferentes hábitats, dependiendo un poquito de cómo cuáles eran las condiciones en este caso que ellos compartían, pues se generó lo que se denomina nicho ecológico, que justamente es la función que desempeñan los organismos desde el punto de vista trófico en un ecosistema. Es decir, se empezó a definir mucho de las funciones que tenemos cada uno. Por ejemplo, los seres humanos dependemos de los animales para poder sobrevivir. Los animales dependen de las plantas y así sucesivamente es un ciclo de vida que ya tenemos, ¿no? Y todos convivimos en este caso en un mismo medio. Entonces, para poder entender un poquito del medio en el que nosotros vivimos, pues vamos a ver el siguiente video y voy a analizarlo con ustedes.
Hola a todos y bienvenidos a Ecología Verde. En este nuevo vídeo te explicaremos qué es el medio ambiente. El medio ambiente son todos aquellos elementos químicos, físicos y biológicos con los cuales los seres vivos interactúan. Además, en el caso del ser humano, también incluye todos esos elementos culturales y sociales que influyen en su vida. Así pues, el medio ambiente no es únicamente el sitio físico en el que se desarrolla la vida, sino que también es medio ambiente la cultura y conceptos tan intangibles como las tradiciones. Mucha gente cae en el error de creer que el medio ambiente solo son los elementos que encontramos de forma natural en la naturaleza, pero la realidad es que también lo son los elementos artificiales que se crean a partir de los primeros. Es por esto que, dentro del medio ambiente, podemos distinguir entre medio ambiente natural, clima, geografía, las faunas, flora y todo aquello que encontremos de forma natural. Y medio ambiente cultural, aquellos objetos fabricados por el hombre o sus actividades socioeconómicas. Desafortunadamente, desde hace algunas décadas, la actividad humana ha provocado alteraciones en el medio ambiente que han acabado con la extinción de especies, la contaminación del agua y el desplazamiento de poblaciones animales y humanas por la destrucción de su hábitat. Es por esto que debemos hablar de otro concepto relacionado con el medio y lo que acabamos de explicar, la ecología. La ecología es el estudio de relaciones entre los seres vivos y el medio ambiente, es decir, su entorno, de modo que la subsistencia de los primeros se haga asegurando la protección y el respeto de los recursos naturales. Y hasta aquí el vídeo de Ecología Verde sobre qué es el medio ambiente. Si quieres seguir aprendiendo. Perfecto, hemos visto ya el video y el video netamente pues nos dice algo bastante interesante. Nosotros siempre hemos considerado el medio ambiente nuestro ambiente natural, lo que ya vino, por así decirlo, predeterminado para nosotros, para nuestro aprovechamiento. Pero ¿qué también es el medio ambiente? Como menciona ahí, el medio ambiente tanto se maneja en la parte natural como en la parte cultural. Toda la parte natural es lo que ya tenemos, ¿no es cierto? Todos los medios que ya tenemos, las especies que se incluyen dentro de nuestro medio ya vinieron por pura naturaleza, toda la parte geográfica, el clima, todo lo que es la formación de los ríos, los mares, todo eso ya vino incluido, por así decirlo, en nuestro medio ambiente, pero que también se considera medio ambiente toda la parte cultural. ¿Y a qué se refiere con eso? Todo lo que nosotros hemos comenzado a producir a partir de los recursos que tenemos a la mano. Es decir, nosotros hablamos de cosas culturales cuando mencionamos, por ejemplo, construcciones de los parques, las iglesias. Esos son bienes que nosotros también estamos aprovechando, pero también fijémonos en algo, también son bienes que estamos dañando de alguna forma. Siempre que nosotros vemos, por ejemplo, algún parque construido, algo nuevo, siempre tratamos de aprovecharlo al máximo y muchas de las veces no nos damos cuenta que en vez de aprovecharlo también estamos haciendo un daño, porque muchas de las ocasiones vamos a los parques que están construidos recién y vamos a darnos cuenta que hay grafitis, que ya se dañó los juegos, que hay mucha contaminación. Entonces nosotros también con este video entendemos que mucho más allá de empezar a contaminar o hacer daño a nuestro ambiente natural, que lo estamos haciendo, también estamos haciendo daño a nuestro ambiente cultural, a lo que nosotros, con los recursos que ya vino en el medio ambiente, estamos generando y por ende estamos destruyendo. Entonces, también, ¿qué engloba lo que es el medio ambiente cultural? Pues todas las acciones que nosotros venimos a hacer, acciones socioeconómicas, todo lo que es producción, plantación, todo eso con lo que nosotros vivimos netamente se considera medio ambiente. Pero ahora, una definición un poquito más formal, pues decimos que el medio ambiente comprende el conjunto de valores, como decíamos, naturales, que ya viene incluido en el medio ambiente, sociales, porque son diferentes acciones que nosotros también realizamos, y culturales, recursos que nosotros creamos a través de los disponibles, existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y de las generaciones futuras. Sabemos nosotros que el medio ambiente es lo que tenemos ahora, el entorno que nos manejamos nosotros ahora. Quizás nuestros padres en su tiempo, en este caso, pues cuidaran de una forma o de otra al medio ambiente. Nosotros tenemos que empezar a centrarnos en el medio ambiente que nos rodea, en el estado actual del medio ambiente que tenemos y también por nuestro bienestar y también por el bienestar de nuestras futuras generaciones. Entonces, eso es una definición bastante formal, ¿no? Vamos a ver
inmediatamente, pues otro término pasándonos de ecología a algo más específico, que es la biodiversidad, que creo que todos hemos conocido y hemos escuchado hablar de la biodiversidad. Es bastante común. ¿Por qué es bastante común? Porque es un término que se escucha y se reproduce. Esto es de gran importancia reconocerlo. La biodiversidad es uno de los recursos naturales, por así decirlo, que tenemos y que lo estamos agotando de una manera impresionante. Entonces, para entender un poquito del término de biodiversidad y de qué engloba la biodiversidad, pues utilizaremos otro recurso y lo vamos a ver a continuación. En nuestro planeta existen millones de especies de animales, plantas, algas, bacterias, hongos y protozoarios que conviven entre sí e interactúan con el medio ambiente. Al conjunto de todos estos seres vivos es lo que se le conoce como biodiversidad o diversidad biológica. Bio significa vida y diversidad significa variedad. Entonces podemos decir que la biodiversidad es la variedad de vida que existe sobre el planeta Tierra. Son muchos los factores que han originado esta gran variedad de vida. Entre ellos podemos nombrar la disponibilidad de alimentos, nutrientes del agua y del suelo, humedad, radiación y muy importante mencionar los distintos climas que existen en el planeta. Todos los seres vivos, desde la generación de la vida en la Tierra, han pasado por distintos procesos como la adaptación, selección natural y evolución. Todos los seres vivos que conocemos en la actualidad son el resultado de todos estos procesos evolutivos y de las distintas interacciones con el medio ambiente. Interesante, ¿no? ¡Acierta ciencia! Muchas gracias por ver el video. Como ya lo hemos podido observar en este video de la biodiversidad, sabemos y podemos relacionar que la biodiversidad o diversidad biológica es netamente la variedad de vida. ¿Qué incluye? Pues la variedad de vida, variedad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos, es decir, todo lo que tenga vida y lo que nos rodee se denomina biodiversidad. Hasta nuestro proceso evolutivo, nosotros también somos seres vivos que con el tiempo fuimos cambiando, fuimos teniendo más características. Cada vez la evolución del hombre pues se va descubriendo muchas más cosas para nosotros, para llegar a nosotros, ¿no? Igual en las especies de las plantas, igual en los animales, pues todo esto que engloba la parte de la vida, de variedad de la vida, eso es biodiversidad. Entonces, he presentado una infografía bastante dinámica donde dice muchos términos específicos. Tenemos, como mencionábamos, que es la biodiversidad, ¿no? La biodiversidad se refiere justamente a lo que estábamos mencionando, la pluralidad de seres vivos, de microorganismos, de plantas y animales que vienen a tener una interrelación entre sí. Ahora, ¿por qué es importante proteger esta biodiversidad? ¿Por qué decimos que tenemos que cuidar a nuestras especies? ¿Por qué? Es la parte elemental para la subsistencia de los seres vivos. Todos necesitamos de todos. Animales de gran calibre, en este caso, pues necesitan de animales más pequeños para sobrevivir. Nosotros también necesitamos de los animales para sobrevivir, las plantas también. Y todos manejamos un ciclo de sobrevivencia bastante interesante, que imagínense, empezamos a tener muchísimo todo el tema de lo que son, cada vez existen menos especies, menos reproducción, cada vez existen más especies en extinción. Entonces, de poco estamos terminando con la biodiversidad que tiene el planeta. Ahora, ¿cómo se compone la biodiversidad? ¿De qué se compone? Como decíamos, es la diversidad biológica. Entonces, tenemos la primera componente, diversidad de ecosistemas. Es decir, estos son los sistemas donde se concibe la vida. Por ejemplo, uno de los ejemplos son justamente los ecosistemas y los biomas, ¿no? Lo que mencionábamos, el tema ecosistémico, que justamente se compone de factores bióticos y abióticos. Hablamos también de una diversidad genética. Esta diversidad pues va a incluir el conjunto de genes, sean esto de una especie o de un individuo en particular. Entonces, esta diversidad genética pues se da mucho en lo que son, por ejemplo, las razas o las subespecies. Entonces, empiezan a desarrollarse una diversidad genética que nos permite tener diferentes razas de cachorros, de perritos, de gatos, de diferentes especies. Existe una variedad
impresionante, ¿no? Tenemos también la diversidad taxonómica, que hace referencia justamente a las diversas especies. Por ejemplo, las clases, géneros y el reino. Nosotros sabemos y entendemos un poquito del tema. Diferentes clases de animales, clases de plantas, géneros de plantas, diferentes reinos, el reino protista, el reino, diferentes reinos. Entonces empezamos a distribuir pues todas las especies en diferentes factores, en diferentes clases, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando con la biodiversidad? Existen grandes amenazas y una de las más grandes amenazas es justamente la creación de infraestructuras y la tala indiscriminada, lo que mencionábamos la clase pasada. Cada vez en el momento que nosotros como seres humanos pensamos mucho en la expansión urbana, en tener una ciudad muchísimo más bonita, con mayores rascacielos, con carreteras de primera, nosotros no nos damos cuenta que para tener muchas veces de estos recursos necesitamos justamente de afectar a alguien. En este caso, estamos afectando muchas de las especies, porque cuando hacemos la tala indiscriminada de los árboles, sabemos que nuestros árboles tienen muchas especies de animales que habitan netamente en ellos y nosotros muchas de las veces no estamos considerando eso. Simplemente queremos expandirnos, hacemos una tala indiscriminada sin importar las especies. Otra de las grandes amenazas es justamente la minería. Muchas de las veces existen animales que también se encuentran pues en la parte subterránea. Empezamos a afectar el hábitat de lo que son algunas especies que se encuentran adentradas en la selva por el fin monetario, en este caso el fin minero, ¿no? Acabamos cada vez con las especies invasoras e incluimos especies invasoras. Por ejemplo, hay muchas de las veces que nos encontramos con algunas especies, en este caso las aves, que son invasoras. ¿Por qué? Porque nosotros trasladamos de un hábitat y lo acoplamos a otro. Entonces, en el momento que las especies no se encuentran en su hábitat, se convierten en invasoras y también pues aprovechan los recursos de otras especies que son de ese mismo hábitat, ¿no? Otra de las grandes amenazas, pues justamente está la contaminación. Muchas de las veces, eso se ve mucho en lo que son los ríos y los mares. Las especies son las que se ven mucho más afectadas por todo lo que es la contaminación. Como mencionábamos la clase pasada, pues existen cada vez más especies que han muerto por a lo mejor en este caso, pues verse afectadas por las fundas plásticas, por los plásticos, por los vidrios. Muchos de los peces incluso consumen los plásticos ya un poco degradados y eso ha causado pues la extinción de muchas de las especies marinas. Entonces, el cambio climático es otra de las grandes amenazas que cada vez está afectando y muchas de las especies que están muriendo por deshidratación, por diferentes, por mucha luz solar. Entonces son diferentes factores que sí les están afectando. Y el último que tenemos pues es la sobreexplotación de las especies. Muchas de las veces pues hemos encontrado que existe la venta de especies, lo que también sacan unas especies de algún hábitat en específico, lo llevan a otro para exhibiciones, para el fin monetario. Eso también es muy importante tener en cuenta que se considera como una amenaza. Como dice aquí, la biodiversidad se ve afectada por las modificaciones o extinciones de determinados hábitats. Empezamos a dañar los hábitats y por ende empezamos a dañar a la biodiversidad. Por ejemplo, en el caso de una desaparición de una especie en particular, pone en riesgo la existencia de muchas otras, incluyendo la nuestra. Por ejemplo, vamos a un caso súper específico. Nosotros necesitamos para vivir muchos animales. En este caso, por ejemplo, la vaca. Si en algún momento llegara a desaparecer las vacas existentes en todo el planeta, pues vamos a afectar a muchas más especies, porque también, y la que más saldría en este caso perjudicada, pues es el ser humano. Nosotros nos alimentamos justamente de ella, así como pasa con las gallinas, con los cerdos, con diferentes animales que nosotros consumimos y también que consumen otros animales, ¿no? Pero aquí tenemos que darnos cuenta importante, nosotros también salimos perjudicados de este acto, entonces hay que empezar a tomar en cuenta eso. Una de 4 especies está en riesgo de extinción. Por ejemplo, en el caso de los anfibios, casi el 40% de los anfibios alrededor de todo el mundo, pues se encuentra ya en peligro de extinción. Las plantas coníferas, el 34% de ellas se encuentran ya en peligro de extinción. Los corales cada vez se extinguen, en este caso tenemos un 33%. Tiburones y mantarrayas, en este caso abarca el 31%. Hemos escuchado en muchos de los casos, pues todo lo que son la venta de las aletas de tiburones, de las mantarrayas. Entonces, imagínense, son especies que cada vez están
están en peligro de extinción y cada vez va aumentando, es decir, van desapareciendo. Crustáceos seleccionados, que son parte de nuestro consumo, también están en riesgo de extinción, están abarcando un 27%, mamíferos un 25% y aves 14%, ¿cierto? Entonces, tomemos en cuenta eso. Ahora, dentro del tema de biodiversidad abarca diferentes aspectos. Por ejemplo, al hablar de biodiversidad estamos hablando de una riqueza genética. ¿Por qué? Porque garantiza la existencia de una mayor cantidad de especies desde el punto de vista genético. Es decir, mayor biodiversidad implica mayores variantes genéticas, ¿no es cierto? Que hay en un ecosistema. Es decir, de diferentes animales, pues existen diferentes especies, diferentes géneros. Es decir, cada vez tenemos mayor riqueza genética, mayor reproducción de especies, cada vez bien encontramos especies nuevas. Entonces, todo este tipo de cosas abarca lo que es la biodiversidad. También al hablar de biodiversidad, sabemos que existe una interdependencia de las especies, como decíamos. La mayor biodiversidad permite que estas relaciones de interdependencia o de dependencia mutua entre especies sean más y mejor establecidas de lo que conlleva un ecosistema más fuerte y más conectado. Es decir, que cada vez necesitamos mucho más relación entre las especies. Nosotros unas especies animales tienen mayor relación con otras, dependen de otras, y nosotros también en cierto caso dependemos de algunas especies de animales, como ya mencionábamos, ¿no? Al hablar de biodiversidad también estamos hablando de un equilibrio de ecosistemas. Este equilibrio es lo que permite que todas las especies y el ecosistema en su conjunto sobrevivan y se desarrollen de forma positiva, para que todas las especies pues, se encuentren de forma armónica dentro del ecosistema en cuestión, ¿no? Entonces, si tenemos este equilibrio ecosistémico, de que cada uno cumple la función dentro de nuestro ecosistema, de respetar nuestra interrelación y diferentes, pues vamos a tener justamente una convivencia armónica, es decir, vamos a respetar cada una de las funciones que nos han sido asignadas dentro del medio ambiente, ¿no? También, pues, al hablar de biodiversidad, estamos hablando de los usos científicos. ¿Por qué? Porque garantiza mayores posibilidades de obtener fármacos y alimentos, ya que la mayoría de los elementos proceden en mayor o menor medida de determinadas especies vegetales, ¿no? Y en muchos casos que todavía no han sido ni siquiera catalogados, como mencioné. Es decir, nosotros al entender la función que tenemos dentro del ecosistema, los seres humanos, los animales y sobre todo las plantas, al entender el proceso que ellas viven dentro de su reproducción y todos los factores que ayudan para nuestra sobrevivencia, pues estamos entendiendo un poquito más el uso científico que se le puede dar y sabemos que muchos de los fármacos que tenemos actualmente, pues muchos vienen de origen vegetal y que causan netamente un impacto positivo en algún tipo de malestar que tengamos, la medicina natural, ¿no? Entonces, entender y respetar la biodiversidad es darle el uso científico y en este caso, el puesto, asignarle o respetar mucho la función que tienen, en este caso, pues las plantas y también la interrelación que tenemos con ellas, ¿no? Al hablar de biodiversidad, pues sabemos que estamos hablando de belleza. Un ecosistema con mayor biodiversidad es más bello que uno pobre en variedad de especies, tanto de animales como de vegetales. Es decir, la biodiversidad se refiere a una riqueza intangible y se refiere también a un patrimonio natural que debe ser conservado. Nosotros como Ecuador, en este caso, somos un país mega diverso tanto en biología, en temas de biodiversidad y también en temas de geodiversidad. Es decir, que tenemos gran variedad de especies que habitan en nuestro continente, específicamente en nuestro país. Por ejemplo, tenemos las Islas Galápagos, que tiene una biodiversidad impresionante. Entonces, al entender nosotros que justamente cuidar esta biodiversidad, estamos cuidando más allá de una riqueza intangible, estamos cuidando un patrimonio natural que debe ser conservado y que debe ser respetado, porque muchas de las especies que tenemos nosotros en nuestro país, pues no la tienen en diferentes lados, ¿no? Y al hablar de eso, pues justamente vamos a analizar hemos analizado o hemos buscado, en mi caso, pues un tipo de recurso que nos va a permitir un poquito observar qué está pasando de forma espacial con el tema de la biodiversidad. Vamos a observarlo. Yo les voy a ir explicando en este caso qué tenemos como datos espaciales
recopilados de nuestro país en cuanto al término biodiversidad, ¿no? Entonces vamos a esperar que cargue pues la página y vamos a observar exclusivamente de nuestro país. Este es un recurso bastante interesante que nos va a permitir pues conocer, ¿no? Vamos a ver datos bastante específicos, ¿no? Entonces este es el sistema de monitoreo espacial de deforestación y también de biodiversidad. Entonces vamos a avanzar. Nosotros sabemos que pues Ecuador justamente abarca un 3% de lo que es el territorio de Canadá para hacer una especie de relación, ¿no? Donde sabemos que existen más de 18.000 especies de plantas, 4.800 especies de vertebrados, en este caso anfibios, peces, reptiles y mamíferos, y más de 1 millón de especies de artrópodos. ¿Cierto? Entonces, pues, como podemos ver aquí en este mapa, toda la parte ecuatoriana, pues abarca todo lo que está subrayado de nuestro continente, de nuestro país en específicamente, tenemos lo que son componentes biodiversos, ¿no? Entonces, vamos a la tercera. Vamos a ver, ya decimos que existe mucha biodiversidad en el Ecuador. Casi el 15%, el 17% de las especies en el mundo pues se encuentran en nuestro país. Existe casi un 20% de diversidad en pájaros en este caso y también en diferentes especies endémicas. Nosotros tenemos en nuestro país especies como son jaguares, tigres, leones en diferentes lugares de nuestro país en la región amazónica. Es bastante rica en este tipo de especies. Entonces nos permite, y también habla mucho del tema de la biodiversidad, haciendo una relación con la parte geodiversa, es decir, el hábitat donde pues se encuentran muchas de nuestras especies. En nuestros ecosistemas, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en este mapa pues muchos de los usos o de los ecosistemas que nosotros tenemos disponibles dentro de nuestro campo biodiverso. Tenemos 91 tipos de ecosistemas ya identificados. Tenemos 65 áreas forestales ecosistémicas, 14 áreas herbáceas y también 12 áreas de pastizales en este caso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí en la parte espacial, pues un poquito de los colores que identifican mucho los ecosistemas, que como se pueden dar cuenta es bastante variante. Nosotros tenemos ecosistemas, como mencionan los colores, diferentes de acuerdo de las zonas geográficas. Por ejemplo, nosotros tenemos algunas región sierra, región costa, región amazónica y región insular, y cada una pues tiene en este caso un ecosistema bastante definido. Hablamos ahora incluso de los ecosistemas que ya se encuentran en degradación. Cada uno de los colores, como pueden observar aquí, pues va a representar, por ejemplo, el rojo va a representar pues los ecosistemas que ya se están degradando cada vez más rápido, ¿no? Se están reduciendo toda la visibilidad de especies que tenían anteriormente. Entonces, con los colores empezamos a bajar, ¿no? Al tener un color naranja, en este caso, que son en la parte de la sierra y en la parte de la costa, existen ecosistemas que todavía están entre riesgo de extinguirse y riesgos de mantenerse, ¿no? Entonces, este tipo de ecosistemas son los que nosotros tenemos que empezar a reconocer y empezar a cuidar. Seguimos bajando la parte amarilla, son ecosistemas que están entre un poco degradados y muy poco degradados, ¿no? Bastante degradados y poco. Y bajamos a la parte verde, que como podemos observar es bastante mínima también. La parte amazónica quizás es una de las zonas que más se encuentra conservada en este caso porque existe también una gran variedad de especies. Ahora tenemos una parte blanca que justamente pues no se ha logrado definir en la parte espacial cómo es el estado en el que se encuentra la biodiversidad, ¿no? Entonces también tenemos dimensiones socioeconómicas que también forman parte de nuestro medio ambiente, como mencionábamos, y en la parte podemos decir que muchas de las zonas que también hablamos en esta parte espacial abarca todo lo que es la deforestación, que justamente es una de las amenazas que estábamos hablando, la tala indiscriminada de los árboles, por ende la deforestación es el impacto como tal, ¿no? Donde decimos que justamente pues muchos de los encuentran la mayor cantidad de zonas de deforestación eran zonas de pastizales, donde claramente existen especies que se manejaban ahí y por ende al tener deforestación en cierto caso pues se extinguen las especies o también muchas de las especies pues fueron trasladadas a diferentes lados y ahí empezamos a tener el tema de las especies invasoras, ¿no? Tenemos plantaciones de cacao, tenemos plantaciones de café, la palma africana, diferentes zonas que ya se han visto o han sufrido pues la parte de deforestación, ¿no? También tenemos que
en esta parte del mapa, pues hablar un poquito de la deforestación, igualmente en la parte gubernamental, es decir, áreas ecológicas que ya se han definido como áreas de conservación, áreas que necesitan protección como tal, áreas que han sido catalogadas como parques nacionales, reservas nacionales, y este tipo de prácticas que se pueden dar, en este caso de protecciones que se dan, es justamente se las da a las áreas que necesitan de algún tipo de cuidado, ¿no es cierto? Por ejemplo, como mencionábamos, teníamos y veíamos en la parte amazónica que eran áreas que tenían... que estaban mejor cuidadas, por así decirlo, entonces necesitan protección. A muchas de las áreas, tanto que han sido bastante afectadas, se les ha otorgado este tipo de protección, ya sea como reserva, como en este caso refugios de vida silvestre, como área ecológica en conservación. Diferentes tipos de términos se ha utilizado para garantizar su conservación. Es una iniciativa que a la final, pues en diferentes partes del mundo, está dando resultados, porque justamente nosotros al enterarnos que, por ejemplo, estamos dentro de una reserva ecológica, también nuestra educación ambiental pues se pone en práctica, y eso es lo que se busca con este tipo. Bueno, tenemos por otro lado, pues también, en este caso, ¿qué es lo que se ha tratado de evidenciar? Tenemos que ha tratado de reducir mucho lo que es la emisión del carbono. Se cree que se puede reducir hasta un 20% en el 2025. Existen diferentes acciones que se han empezado a implementar o zonas de intervención que netamente pues ya se han identificado, que están garantizando de a poco que se va a mantener un cuidado de la biodiversidad como tal. Se están regulando todo este tipo de acciones en las áreas mineras, en las áreas de construcción, en las áreas industriales, para nosotros poder garantizar de cierta forma la protección de las especies. También tenemos que justamente parte de los términos que se pretende, en este caso, pues proteger, está dentro de la biodiversidad y también abarca un poco de la geodiversidad, que en este caso, pues, es el hábitat donde se encuentra la parte geodiversa, ¿no? Entonces, si ustedes en algún momento, pues, tienen la oportunidad de ingresar a los datos que se maneja el Sistema Nacional de Información, pues pueden realizarlo y pueden conocer un poco más del tema de biodiversidad. Entonces, regresando a las diapositivas de nuestra clase, hablábamos y tenemos una imagen bastante interesante aquí que se habla del Ecuador biodiverso 2022. Esta imagen refleja un poquito de lo que les estaba mencionando, que en el Ecuador cada vez existen muchas más iniciativas en cuanto a cuidar la biodiversidad, porque somos un país ya otorgado como un país biodiverso, así como geodiverso, multinacional, multicultural, diferentes aspectos y diferentes términos nosotros tenemos como país, y uno de ellos es Ecuador biodiverso. Entonces, también pueden ingresar a las páginas del gobierno, en este caso, donde pueden analizar y revisar el documento que se llama justamente Ecuador Biodiverso, que igual lo van a encontrar y le voy a cargar como un recurso adicional de la clase para que ustedes puedan ver un poquito de las iniciativas que tiene el tema de biodiversidad, ¿no? Entonces, algo importante después de analizar un poquito el tema de biodiversidad, en este caso de cómo se está manejando la biodiversidad netamente en nuestro país, qué iniciativas se están dando. Pues vamos a ver otro de los recursos que tenía aquí, de qué está pasando con esta biodiversidad, para un poquito aterrizar el tema de que sabemos qué es la biodiversidad, qué elementos pues intervienen dentro de ella, pero qué está pasando, cómo estamos afectándola. Vamos a verlo a continuación. Nothing is what it seems on the surface. Across countries, across environments, across our planet, our relationship with nature is broken. On average, 69%. That's how much bird, mammal, fish, reptile and amphibian populations have dropped since 1970. Imagine them gone like that. And without them, our life support system hangs in the balance. The very structure of our planet, the systems we rely on, our food, our source of water, the oxygen we breathe, all of these things rely on intact, functioning natural systems. We need to fix our bond with nature, and quick. To do it, we've got to put our gears into reverse, but think forward. Our lives depend on it. They really do. We can all make the difference, together, with indigenous peoples and local communities, with governments, with businesses, with you.
Let's embrace what it is that makes our world and the nature we depend on so special and rebuild this one-of-a-kind relationship for our food, for our fresh water, for our livelihoods, for our future, for people, and for our planet. Es muy importante analizar este video porque, como hemos venido mencionando, el tema de biodiversidad pues nos compete y mucho. Sabemos que tenemos una interrelación entre todos los miembros que conforman el término biodiversidad, entre las especies, como mencionaba. ¿Qué pasa si cada vez van desapareciendo especies? Y mucho más, entender qué pasa si van desapareciendo especies de las que nosotros dependemos. Y muchos de nosotros podremos decir, también tenemos las plantas para alimentarnos. ¿Qué pasa si las plantas, toda la variedad de plantas que nosotros consumimos, también empiezan a desaparecer? Esa es una de las grandes problemáticas y es algo que nos permite aterrizar en cuanto a entender por qué es importante cuidar la biodiversidad, por qué es importante cuidar las especies existentes y tratar de evitar todo lo que es los fines económicos, todo lo que es el transporte ilegal de especies. Sabemos que de alguna de otra forma, pues cada uno va a necesitar del otro para poder sobrevivir. Nosotros necesitamos de los animales y de las plantas, imagínense. Es algo mucho más impactante. Nosotros necesitamos de estos dos factores importantes, de estos dos componentes de la biodiversidad para poder sobrevivir. Las plantas también. ¿Por qué nos ayudan mucho las plantas? También, como decía en el video, porque también nos permiten poder respirar un ambiente. Cada vez existe menos plantación, es decir, existe menos un oxígeno más sano. Está cada vez, estamos rodeados netamente de contaminación. Como mencionábamos un ejemplo de la clase pasada, imagínense un día ir al Parque de la Carolina, donde creo que todos nosotros hemos podido visitarlo y los que no han podido, pues sabrán o podrán haber escuchado que entrar al Parque de la Carolina es entrar a un lugar totalmente diferente al que estamos acostumbrados. El oxígeno que nosotros respiramos en ese momento es muchísimo más puro. Las plantas justamente ayudan a purificar el oxígeno. Imagínense si dejamos de lado a esto y seguimos talando los árboles, seguimos expandiendo. Cada vez vamos a tener menos recursos para poder solventar nuestras necesidades. ¿De qué nos va a servir expandirnos, abarcar todo el territorio que podamos si estamos afectando las especies, estamos terminando con los recursos, simplemente estamos terminando con el planeta, con nuestro medio ambiente, con nuestro sistema en este caso? Y como mencionaba, pues de cierta forma no podemos regresar al pasado para poder decir, quizás hicimos esto y por eso ahora a lo mejor podemos evitar algunas cosas. Tenemos que ver el ahora, el presente, cómo está nuestro planeta actualmente, cómo está nuestra biodiversidad. Y más adelante analizaremos cómo está nuestra geodiversidad para poder entender qué tenemos que hacer más adelante. Y parte de este diagnóstico de lo que estamos mencionando, que está pasando con la biodiversidad, pues tenemos estas láminas que dice el más completo diagnóstico del estado de las especies en todo el mundo. Menciona textualmente que nos enfrentamos a dos emergencias interrelacionadas y provocadas por el ser humano: el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, que amenazan el bienestar de generaciones actuales, que somos nosotros, y justamente las generaciones venideras, las generaciones futuras. Nuestro futuro netamente va a depender por completo de la biodiversidad y de la estabilidad climática. Es fundamental que logremos comprender en este caso cuáles son esas conexiones entre el deterioro de la naturaleza con el cambio climático. Si nosotros seguimos afectando el cambio climático, seguimos afectando a las especies, y esas dos son las acciones que quienes están produciendo los seres humanos. Entonces, nuestro futuro va a depender netamente de justo tratar de evitar muchas de las acciones que hablábamos en la clase pasada de educación ambiental y que no solamente nos está afectando a nosotros, los seres humanos, también se está afectando a muchas de las especies, a la biodiversidad. Otra vez, otra lámina en este caso, pues indica que Latinoamérica es una de las regiones más afectadas en el tema de contaminación o de afectación a la biodiversidad. La pérdida de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces en América Latina y el Caribe entre 1970, fijémonos bien, y el 2018 fue en promedio el 94%. Solamente el 6% de las especies
en ese periodo de tiempo son las que se encuentran, en este caso, pues, reservadas, protegidas, como le queramos decir. Pero imagínense, estamos nosotros afectando, o ya en promedio, el 94% de nuestra biodiversidad, mucho mayor que la que se puede observar en cualquier otra región. ¿Esto a qué se debe? A diferentes factores, como menciona aquí. Los cambios de uso de suelo, la sobreexplotación de plantas y animales, el cambio climático, que es algo impresionante, la contaminación y las especies exóticas invasoras. Eso, lo que mencionábamos anteriormente, las grandes amenazas que están afectadas. Imagínense ser América Latina y el Caribe la zona donde más pérdida de especies tenemos. Es impresionante, siendo una de las regiones más ricas en biodiversidad. Al ser una de las regiones más ricas, pues nos dio mucha variedad. Cada uno de los países tiene unos encantos, una riqueza, en este caso genética, impresionante. Y nosotros cada vez más estamos afectando, estamos acabando con ese recurso que tenemos y por ende con la sobrevivencia de las especies y nosotros incluidos, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos hacer en este caso? ¿Cuáles son las formas de protección que estamos o que podemos implementar? Existen muchísimas formas de protección que podemos dar a nuestra biodiversidad y una de ellas, pues justamente es favorecer acciones para proteger a las especies en peligro de extinción. ¿A qué nos referimos? Nosotros como seres humanos podemos hacer muchas de las acciones y justamente una de las más importantes es respetar el hábitat de las especies, es respetar la convivencia que tienen entre ellas. Por ejemplo, existen muchas de las especies que han sido raptadas para colocarlas en lo que son los zoológicos. Si bien es cierto, un zoológico nos permite un poquito conocer más de las especies que existen, de tener un poquito más de interrelación entre ellas, pero imagínense, existen especies que netamente pues no deben estar en un zoológico. Deben estar en un hábitat adecuado, con factores y condiciones adecuadas para poder lograr su reproducción, su alimentación correcta. Entonces, a veces optamos por proponer estas iniciativas de salvar, en este caso, a algunas de las especies y colocarlas como exhibición. Muchas de esas acciones están poniendo en peligro a las especies porque existen y evidenciado casos de especies que al movilizarlas de su hábitat a otro hábitat, que de cierta forma sé que en los zoológicos pues adaptamos un poco el hábitat, pero no es lo mismo, muchas de las especies mueren, muchas de las especies transforman todo su forma de actuar con otras especies y se transforman totalmente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos afectando a su hábitat, a su forma de vida, a su forma de reproducción, a su forma de alimentación. Y justamente es una de las acciones que nosotros podemos hacer para empezar a proteger y más, muchísimo más a las especies en peligro de extinción, a las especies con una riqueza genética impresionante que no todas logramos tener, que no todas manejan como tal, ¿no? También podemos reducir el consumo y la contaminación. Muchas de las especies están siendo consumidas en el caso de para el transporte ilegal de las especies, como hemos escuchado por las aletas de tiburón, las mantarrayas, diferentes animales que son utilizados para la construcción de accesorios que se beneficia directamente el ser humano. Si empezamos a reducir ese consumo como tal, pues podremos aportar de alguna forma a la protección de la biodiversidad, evitar la contaminación. Muchísimas de las veces vamos a los lugares hablando de los zoológicos. Ese es el hábitat de muchas de las especies, sí, estamos en lo correcto. Nosotros cuando visitamos muchas veces esos ambientes ya definidos que conocemos, notamos que la contaminación también es bastante impresionante. Entonces, imagínense llegar al hábitat de otra persona y empezar a contaminar. Estamos haciendo un gran daño. Si nosotros empezamos a reducir el consumo también y la contaminación en los hábitats de cada una de estas especies, estamos aportando de alguna manera a su forma de protección. Evitar acciones que fomenten la extinción de las especies. Como mencionábamos, trasladar una especie a otra, a otro lugar, afectar su hábitat, contaminar su hábitat, pues eso también genera una acción negativa en cuanto a lo que son la protección de las especies. Si empezamos a evitar este tipo de acciones, pues lograremos en este caso, pues, evitar la extinción, ¿no? Algo que esa infografía me agrada muchísimo porque evidencia un poco de cómo estamos perdiendo la biodiversidad, cómo estamos de una forma acelerada, estamos
perdiendo los ecosistemas, perdiendo las especies, perdiendo muchísimo de nuestra biodiversidad. Decimos que 4 millones. El calentamiento global pone en peligro a más de 4 millones de personas aproximadamente. Para el año 2100, en este caso, debido al derretimiento de los polos, los océanos crecerán de 2 a 3 pies. Quiere decir que en ese año aproximadamente, pues muchos de los océanos van a empezar en este caso, a invadir los polos. Como ya se ha evidenciado en cuanto a la estructura del planeta, cada vez los polos se van alineando, es decir, se van juntando. Ya no existe una limitación magnética ni una limitación, como podríamos decirlo, definida, que permita que los polos, en este caso, se encuentren en los lados que son, ¿no? En la forma que ya vino predeterminado en nuestro planeta. Cada vez estamos juntándolo más. ¿Qué quiere decir? Que muchos de los continentes se están juntando y estamos ocasionando pues justamente una alteración en el planeta. Y es tener una alteración en el planeta, según la parte geológica, sería una de las pérdidas más irreversibles que tendríamos, ¿no? Aproximadamente cada año 12 millones de hectáreas del suelo del planeta se convierten en desiertos. Muchísimas zonas del planeta están sufriendo lo que mencionábamos, justamente la tala indiscriminada de los árboles. Cada vez las muchísimas tierras fértiles para el cultivo se están transformando en desiertos porque muchos cada vez están, en este caso, pues terminando los recursos en ciertas zonas del planeta por esta alineación que estamos teniendo, por este movimiento de continentes, pues muchos factores se empiezan a variar. La lluvia en algunos países pues no se evidencia, en otros países en cambio se evidencia de una forma proporcionada. Entonces cada vez estamos alterando, si se pueden dar cuenta, muchos de esos factores con los que el planeta cuenta y nosotros nos estamos encargando de alterarlos. En la Amazonía podría clasificarse 50% de los árboles en peligro de extinción a causa del ritmo de la deforestación que se ejerce en la región. Imagínense, en la Amazonía, en toda la parte de Latinoamérica y las zonas del mundo que sean amazónicas son llenas, y conocemos que son llenas de vegetación. Esas zonas son las que están viéndose mucho más afectadas y por ende sabemos que tenemos vegetación, sabemos que tenemos presencia de biodiversidad. Entonces, de una u otra forma estamos terminando con dos tipos en este caso, de ecosistemas bastante definidos. Decía aquí también que el informe más reciente incluye a los primates y a más de 82.000 especies entre fauna y flora en la lista roja de extinción. Entre fauna y flora, imagínense, existe una zona de extinción, una lista súper inmensa de especies y también especies de animales y especies de plantas que se encuentran ya en extinción. Es impresionante, tenemos ya 80.000 especies que se encuentran. ¿Cuántas especies tenemos en el planeta? Son bastantes, pero de esas bastantes nosotros estamos terminando ya con 80.000. Cada día la contaminación incrementa en el planeta, siendo el ser humano el mayor causante de esta problemática. Como mencionábamos, sobreexplotación, contaminación, sobrepoblación, consumismo. El consumismo también nos está afectando. Muchas de las veces empezamos a consumir diferentes accesorios, nos da, por ejemplo, sale la moda de consumir accesorios hechos con la piel de las serpientes. Todo el mundo empieza a consumir y creemos que muchas de las veces es una moda implementada a nivel mundial, pero esa moda está acabando de una u otra forma con esa parte, esa especie en especial. La deforestación, el derretimiento de los glaciares que mencionábamos. Al derretirse los glaciares, nosotros sabemos que en la parte de la Antártida, sabemos que existe una biodiversidad también, los osos polares, diferentes animales que necesitan de esas condiciones bastante elevadas de frío. Imagínense que se empiezan a derretir. Estamos terminando también de manera indirecta con esa biodiversidad en específico. Esas especies no pueden movilizarse de cierta forma a otros lugares por las condiciones en las que se encuentra la Antártida, la zona fría. Muchos de los continentes pues no son zonas tan frías como son la Antártida, ¿no? Entonces, calentamiento global, cambio climático, cada vez existe más escasez de agua que hablábamos, que es uno de los recursos que más se está agotando, el agotamiento de recursos que mencionábamos, la contaminación ambiental y la pobreza. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos empezar a hacer? Y esto ya lo vinimos aplicando la clase pasada, reducir la explotación de los recursos naturales.
En todo lado nos están diciendo, nos están hablando de educación ambiental, porque justamente buscamos educar a las nuevas generaciones en cuanto al efecto que tiene la pérdida, en este caso, de la biodiversidad y también acerca de la contaminación ambiental. ¿Qué podemos hacer? Como decíamos, disminución de productos de aparatos electrónicos, reducción de los recursos reciclables, aplicar el reciclaje, conocer cuáles son las ventajas de reciclar, reducir los niveles de residuos a tal forma que los ecosistemas puedan absorberlos. Informar a la mayor parte de la sociedad para que contribuyan en el cambio. Lo que mencionábamos, pues el tema de educación ambiental va mucho más allá del individualismo. Necesitamos el compromiso de muchas más personas para poder lograr hacer conciencia y aplicar lo que se denomina educación ambiental, ¿no? Como dice, pues esta otra infografía, y con esto cerramos un poquito de la clase, pues todavía hay la esperanza para evitar la pérdida de la biodiversidad. Aún tenemos tiempo, chicos, aún tenemos tiempo de empezar a cambiar, de empezar a, más que nada que cambiar, empezar a respetar lo que nos da el medio ambiente, lo que tenemos en nuestro alrededor, porque también debemos entender lo que mencionamos. También nos está perjudicando. Nosotros necesitamos de las especies necesitan de nosotros. Es una relación muy fuerte que tenemos que empezar a tener con todos los que pertenecen a nuestro medio. La pérdida de la biodiversidad por actividades antropogénicas es una realidad ya preocupante, pues al transformar selvas, bosques, matorrales, manglares y lagunas, destruimos el hábitat de miles de especies. Si nosotros nos damos cuenta en diferentes zonas que eran antes llenas de vegetación y ahora se encuentran vacías de vegetación, sabemos que mucho más allá de afectar a la tala indiscriminada, afectamos a la biodiversidad. Cada vez existen menos especies. Ahora imagínense, nosotros somos un país ya biodiverso. Empezar, ¿por qué nos denominaron biodiverso? Porque tenemos una gran cantidad de biodiversidad, diferentes especies. Es impresionante la riqueza que nosotros tenemos como país, pero es impresionante cómo la estamos agotando. La pérdida del hábitat, como menciona, sucede por el cambio de uso de suelo. Nosotros empezamos a utilizar un suelo que era bastante fértil para diferentes acciones, lo empezamos para construcción. Agotamos ese recurso, ¿se dan cuenta? En vez de utilizarlo para la agricultura, para la ganadería, para poder ayudar en nuestras especies y a nuestra sobrevivencia, pues cambiamos mucho el sentido del hábitat para el que está, para el que vino asignado, la función para la que vino asignada. Cambiamos lo que son bosques, talamos para construir edificaciones, para construir urbanizaciones que nos permiten, no mucho más allá de poder vivir bien, vivir mejor, nos permiten abusar mucho del consumismo y abusar mucho de la sobrepoblación. Los gobiernos y las personas pueden tomar ya algunas medidas para evitar la pérdida de la biodiversidad, como dice, cambiar los patrones de consumo y evitar la compra de animales silvestres. Muchas de las veces he visto casos que tenemos animales silvestres dentro de nuestro hogar, mascotas que de alguna de otra forma no están acopladas a nuestro sistema de sobrevivencia, de vivencia. Ah, hay muchas de las personas alrededor del mundo, no solamente en Ecuador, que tienen monos como, en este caso, como mascotas. Existen especies que sí pueden tener una interrelación entre nosotros, como son los cachorros, los gatos, diferentes especies, los pájaros. Esos son animales que vienen, por así decirlo, con una función en específica, tener una interrelación mucho más allá con el ser humano, pero especies que, como animales silvestres que no, que tienen un hábitat, que tienen una función asignada dentro del medio ambiente, pues no deben, en este caso, pues estar compartiendo con nosotros, ¿no? Dejar de utilizar materiales que tienen un gran impacto con el medio ambiente también es importante que empecemos a realizarlo. Evitar la adquisición frecuente de automóviles, teléfonos celulares y computadoras cada vez nos lleva mucho más al consumismo. Prohibir muchísimo la explotación de las especies como ballenas, peces, lo que hablábamos del tema del consumo de las aletas de tiburón, por ejemplo. No liberar animales domésticos en áreas silvestres ni plantar árboles ajenos a sus áreas de origen. También es una de las acciones que tenemos, que podemos empezar a realizar. Evitar la extracción de plantas en las áreas naturales también es algo que podemos empezar y limitar las actividades industriales, agrícolas, ganaderas y urbanas y así contribuir pues de manera sustancial a la conservación de los hábitats y a la biodiversidad. También es una de las acciones que podemos realizar, ¿no? Vamos a complementar un poquito lo que estábamos hablando en la clase número 2 de Ecología y Biodiversidad con un
tema específico, ¿no? Vamos a hablar un poquito del estado de la biodiversidad que se encuentra en uno de los apartados denominados como el Chocó andino, ¿no? Vamos a trabajar en este tema de estudio como tal, en este tema ambiental que está afectando cada vez más a una de las regiones más biodiversas del planeta. Entonces, justamente, pues vamos a tomarnos unos minutitos para analizar el estado de esta reserva de la biosfera, ¿no? Al hablar de la biosfera, pues también sabemos que es parte de los recursos biológicos, ¿no? Entonces, vamos a revisar un poquito este video que engloba netamente todo el estado de lo que denominamos Chocó andino. Vamos a verlo y lo vamos a analizar. Soy la vida. Soy la Reserva de Biosfera Chocó Andino de la provincia de Pichincha, Ecuador. Asciendo hasta los 4.784 metros sobre el nivel del mar. Y desciendo hasta la pluviselva subtropical húmeda. En mi recorrido de montaña y valle emerge la vida. Soy reserva y soy vida. Albergo 12 tipos de bosques, algunos prístinos y vírgenes, 4 clasificaciones climáticas y un paisaje productivo diverso. Cada hectárea de mis bosques es capaz de absorber 250 toneladas de carbono. Treinta especies grandes, como olingos, tigrillos, raposas rojiblancas, venados y osos de anteojos, se alimentan y crecen en mí. Acojo a 1.960 especies de plantas, que son el 12,5% de toda la flora ecuatoriana. Me adorno con un centenar de variedades de orquídeas. Y abastezco de toda clase de frutas. Soy también agua. Mis sistemas hídricos sirven para agua potable, de regadío y para generación eléctrica. En las 286.000 hectáreas que cubro, se cosechan alimentos. Los favoritos, el café de especialidad y el cacao. Soy la vida, en la que el ser humano convive con mi naturaleza pródiga, sin depredación. Beneficio directamente a 1.650.000 habitantes. Soy el hogar de hermosas poblaciones, como Mindo, Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado, Nono, Yoa, Nanegal, Nanegalito, Pacto, Gualea, Calacalí, Minas. Y limito con el área metropolitana de Quito. En mis campos, los pobladores se benefician de la producción de mi aromático cacao, de mi café de altura y de otros cultivos trabajados en sostenible armonía con mi naturaleza. Mis habitantes también ofrecen hospedaje al turista. Lo llevan por 1.000 senderos para sentir mis ríos, mis cascadas, mis colores. Tengo historia expresada en el legado de los ancestrales yumbos, con 320 sitios arqueológicos y sus extraordinarias ruinas místicas de Tulipe. Desde ellas, en sus espejos de agua, miro y estudio las estrellas y los astros. Soy un tesoro maravilloso que quiero compartir. Necesito que me valoren, que me cuiden,
Soy un lugar para la vida. Soy reserva de biosfera para la humanidad. Conóceme y grabaré mi riqueza en tu mente y corazón. Soy los bosques del futuro. Aquí está y estará el futuro de la vida. Creo que es bastante interesante el video que acabamos de observar ahora y es uno de los recursos que quería compartir con todos ustedes, porque es importante conocer primero lo que tenemos dentro del Distrito Metropolitano de Quito, zonas que nosotros en algún momento pues no supimos o no sabemos que forman parte del distrito, como mencionaba. El Chocó Andino abarca muchas poblaciones, muchas parroquias rurales del Cantón Quito. No, Ninas, eh, diferentes comunidades que están rodeadas dentro de o están abarcando toda esta parte denominada Chocó Andino, que como pudieran observar es una reserva de biosfera bastante impresionante, una reserva en la que podemos encontrar muchos de los recursos que nosotros estábamos mencionando en la clase, que decíamos que tiene que tener variedad de especies, variedad de plantas. Tenemos bosques impresionantes dentro de esta zona, dentro de esta reserva de la biosfera. Eh, es impresionante toda la riqueza que tenemos. Sin embargo, pues esto es lo que nosotros tenemos que empezar a conservar, tenemos que empezar a evidenciar que existe vida, la vida que nos está rodeando, la vida de los seres humanos, de nosotros, de los seres vivos, de los animales, de las plantas, que es impresionante cómo es el ciclo que cumple cada uno de ellos. Y por eso, pues, quería compartir con ustedes esto, ¿no? Antes de pasar un poquito a la siguiente parte que también me gustaría compartir con ustedes, pues netamente es la rendición de cuentas que dio el Ministerio del Ambiente. Es importante que sepamos datos específicos dentro de lo que nos concierne, dentro de lo que estamos analizando, que es justamente el tema de la biodiversidad. El Ministerio de Ambiente en el 2019 hizo una rendición de cuentas donde justamente nos da datos bastante interesantes en cuanto a lo que denominamos nosotros como biodiversidad. ¿Por qué? Porque como mencionábamos, somos un país biodiverso. Y al ser un país biodiverso que ya fue declarado en el 2022, pues netamente tenemos que empezar a valorar muchísimo más nuestra biodiversidad y justamente pues tener claro algunos datos importantes, pues nos permitirá tener mayor conciencia o aterrizar un poquito más en cuanto al cuidado. Ahora, permítanme decirles, estimados estudiantes, que todos estos datos que vamos a tener o vamos a observar a través de esta parte complementaria a la clase, pues netamente la vamos a utilizar para uno de los primeros trabajos que vamos a realizar dentro de nuestra materia de educación ambiental y desarrollo sostenible. ¿Qué vamos a hacer? Lo voy a explicar de manera rápida. Vamos a hacer con estos datos y analizando un poquito de lo que es el Chocó Andino, de lo que estábamos viendo, de todo lo que tiene. Existe muchísima información acerca de esta reserva de la biosfera que nos compete porque está en nuestro territorio, está en nuestro país. Y también vamos a ver diferentes reservas de la biosfera a lo largo de toda la clase, de todo lo que concierne a educación ambiental. Vamos a ver diferentes casos de estudio bastante importantes que nos permitirán analizar todos estos factores que estamos contaminando, diferentes lugares que se están visto afectados, ¿no? Que se han visto afectados, como el Chocó Andino. Vamos a hablar de las Islas Galápagos, diferentes. ¿Qué vamos a hacer en este primer trabajo, estudiantes? Pongamos muchísima atención. Con estos datos que les voy a reflejar en lo que arrojó en este caso el Ministerio del Ambiente y con lo que vimos en el video del Chocó Andino, vamos a elaborar una infografía. ¿Ok? Vamos a elaborar una infografía, así como la que les presenté en la clase, que les voy a, permítanme compartirles nuevamente, una infografía como esta. Vamos a ver. Una infografía como esta, ¿no es cierto? Donde vamos a hablar un poco de la biodiversidad, conceptos generales, de lo que ya hemos mencionado, nos vamos a ayudar con nuestra clase, vamos a hablar acerca de las grandes amenazas que están afectando, podemos hablar
un poquito de cada una. Va a depender muchísimo de cómo ustedes vayan a organizar la información, pero en específico lo que tenemos que ver netamente en la infografía va a ser el caso del Chocó andino. Vamos a buscar información y vamos a relacionar con los datos que les voy a proporcionar de cómo están los diferentes ambientes. Muchas de las especies en el Ecuador que han sido, en este caso, perjudicadas. Entonces, vamos a analizar todo esto. Va a ser una infografía del Chocó andino y del tema de geodiversidad en su totalidad. Perdón, el tema de biodiversidad en su totalidad. Igual, pues claramente los lineamientos de la tarea, pues les voy a colocar en el aula virtual específicamente, pero vamos a tener que mirar esta parte complementaria de la clase, primero el video y luego estos datos que les voy a proporcionar para entender un poquito más qué podemos colocar, ¿no? Entonces, empecemos con esta partecita y decimos que el gobierno nacional, pues justamente, consciente de la importancia de fomentar el desarrollo sostenible de la sociedad, impulsa o ha estado impulsando lo que son estrategias y mecanismos que van a permitir y han permitido proteger los derechos de la naturaleza en un equilibrio armónico entre el ambiente que mencionábamos, la relación, y el ser humano, respetando así la diversidad cultural del pueblo, ¿no? Entonces, los principales ejes de gestión que se han manejado el Ministerio de Ambiente en cuanto a todo el tema de educación ambiental se basa en en 5 puntos específicos, en 5 puntos de gestión, ¿no? El primero es la conservación del patrimonio natural, que justamente es lo que estamos viendo el día de hoy, ¿no? La parte de la biodiversidad. La parte 2 es el aprovechamiento sostenible, que también engloba nuestra materia porque es educación ambiental y desarrollo sostenible. La regularización y el control de la calidad ambiental, el cambio climático que hemos hablado, y la educación y sensibilización ambiental, que es lo que nosotros estamos estudiando, ¿no? Entonces, primero, al hablar de la conservación del patrimonio natural que tenemos aquí, esta diapositiva, pues nos hemos dado cuenta que, como vimos en el Sistema Nacional de Datos Espaciales, pues nos dimos cuenta que muchas de las zonas ya están siendo protegidas, porque son zonas que necesitan de implementarse algún tipo de protección por la calidad de la biodiversidad que posee, por la cantidad también, ¿no? Decimos que actualmente ya se encuentran 18.4 millones de hectáreas ya protegidas y conservadas a través del Ministerio del Ambiente. El 14% del territorio nacional ya ha sido conservado a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, es decir, que tenemos más o menos 347.000 hectáreas ya protegidas como tal. Existen 59 áreas protegidas que ya forman parte dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas hasta el 2019. ¿Qué quiere decir? Que en estos últimos años pues se han ido agregando también algunas de diferentes áreas que han sido consideradas como necesarias de protección dentro de este dato, ¿no? 29.000 hectáreas ya han sido incrementadas a través de las tres áreas protegidas incorporadas en el 2019. Es decir, existen muchas de las áreas, como por ejemplo las que vemos ahí, el área protegida autónoma descentralizada de la Cordillera Oriental en el Carchi ya ha sido sumada a todo lo que es este sistema de áreas protegidas, porque tiene variedad y mayor cantidad de biodiversidad y geodiversidad. El área protegida privada de Bellavista también es un área que ya ha sido incluida dentro de este sistema. El área protegida comunitaria Marcos Pérez de Castilla también está dentro del área del sistema de áreas protegidas que cultiva o que fomenta pues el Ministerio del Ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué se ha ya restaurado? ¿Qué se va a restaurar? Pues justamente se han estado implementando algunas estrategias para actuar en contra de la deforestación. Se han empezado a intervenir 87.73 hectáreas ya en las 15 provincias con una plantación, como dice ahí, de 29.032 árboles nativos. Como mencionábamos, una de las estrategias es justamente nosotros, al evidenciar la deforestación, empezamos a hacer acciones que pueden ayudar justamente a equilibrar un poco. Si vemos que existe demasiada deforestación, hay estas iniciativas en las que nosotros también podemos inculcar o podemos participar, y justamente es la plantación de nuevos árboles. ¿Y qué árboles? Es importante que tomemos en cuenta este dato: árboles nativos, árboles del mismo hábitat que compartan las mismas características que los que fueron deforestados para poder perpetuar así la especie, ¿no?
Además, se ha reforestado ya 2.423.090 hectáreas que fueron reforestadas gracias a diferentes convenios mancomunados, ¿no? Donde se invirtió gran cantidad de dinero, ¿no? No vamos a entrar en detalle en el dinero, pero es importante saberlo. También se ha implementado lo que es el proyecto Sociobosque, donde 1.6 millones de hectáreas conservadas de bosques, páramos y manglares se han empezado a proteger a nivel nacional. Dentro de estos, dentro del sistema mancomunado de protección o de sociobosque, se encuentra el caso que estábamos mirando, el Chocó Andino. El Chocó Andino ya es considerado, como decía, y es mismo una reserva de la biosfera y se encuentra formando parte dentro de estas hectáreas que ya son conservadas por todo el potencial biodiverso que tiene, la parte de la geodiversidad que también posee. Entonces, merece esta figura de protección. Decimos que el 6.54% del territorio nacional continental ya ha sido conservado. Se han invertido millones de dólares también, pero también importante, mucho más allá de lo monetario, es que 178.000 beneficiarios se obtuvieron dentro de estos tipos de proyectos, ¿no? Entonces, también, pues quiere decir que en el año 2019 se han entregado un total de 2.800 hectáreas de manglar distribuidas en 3 acuerdos de beneficio, donde se han podido beneficiar a 226 personas de comunidades ancestrales. Muchas de las figuras de protección que se han aplicado en zonas herbáceas, en zonas de agricultura, también se han aplicado en zonas de manglar. Como decimos ahí, ya 2.800 hectáreas se encuentran protegidas, se encuentran dentro de una figura de protección bastante importante. Eso también es un dato que pueden colocar en su infografía, ¿no? Tenemos otro que también justamente es la conservación de las especies migratorias. Dice que 1.000 nidos han sido ya monitoreados, han visto cuáles son las especies que han sido invasoras, que son especies nativas, todo ese tipo de acciones ya se están realizando en el país, se han ido realizando y actualmente pues se sigue trabajando en aquello. 31.000 huevos han sido protegidos. Lo que estamos haciendo con estas acciones es pues justamente darle una figura de protección a todo esto de la conservación de las especies, ¿no? Entonces, 10 áreas protegidas marino-costeras y sus alrededores ya se han empezado a otorgarles esta figura de protección a áreas también ya marino-costeras, ya no solo zonas herbáceas ni zonas de lo que es agricultura para temas de agricultura, sino zonas marino-costeras, zonas también de manglar, todas ya han empezado justamente a tener esta figura de protección. También se ha generado pues el primer centro de rescate y rehabilitación de fauna marina en el Parque Nacional Machalilla, en Manabí. Eso también es importante porque la Reserva Nacional de Vida, en este caso que se denomina Parque Nacional Machalilla, pues justamente es una de las iniciativas que está dando muchos resultados, porque muchas de las especies invasoras que han sido introducidos a estos hábitats de manglares, las áreas de marino costeras, pues al momento de introducirlas a un hábitat que no tiene, como mencionábamos, no tiene las condiciones adecuadas y todo lo que necesitan para su sobrevivencia, pues se ven bastante afectados. La implementación de este tipo de centros ha sido una de las iniciativas bastante interesantes para poder recuperar cada una de ellas. Se ha aplicado también la retención y el rescate de la vida silvestre, lo que mencionábamos, muchísimo lo que es la sobreexplotación de las especies, lo que es justamente el tema de la parte económica, que muchos de nosotros pues utilizamos a las especies para introducirlas a diferentes ambientes que no son las de ellas, donde dice que 370 especímenes de vida silvestre fueron ya rescatados y 21 especímenes de vida silvestre fueron retenidos e encontrables en la vía. Tenemos muchas veces estos casos que nos encontramos en las fronteras de diferentes estados, de diferentes provincias, justamente la inclusión. Llevan, no sé si ustedes se pueden acordar el tema del cóndor andino, en este caso que quisieron tratarlo como una especie invasora, llevarlo de un lugar a otro para su reproducción. Pero en el momento que hicimos ese traslado, afectando su hábitat y afectando su ecosistema, esta especie salió muy perjudicada porque estaba en un proceso de reproducción que en algún momento pues dio su pare y en este caso pues tenemos muy pocas especies y como ustedes se podrán dar cuenta y podrán analizar, el cóndor andino en nuestro país en especial es una de las especies que tenemos que conservar porque es parte de nuestro símbolo.
Entonces, podemos analizar un dato específico también, es que existen más de 1.700 especies bajo amenaza, entre esas flora, fauna, que han sido ya evaluadas e identificadas bajo la categoría de amenaza, ni siquiera como en peligro de amenaza, sino netamente están en la lista de las especies en peligro de extinción y en amenaza, ¿no? Ese dato también lo podemos colocar. Ahora, dentro del aprovechamiento sostenible, pues justamente que también nos compete, hemos podido evidenciar que ha existido un aprovechamiento forestal. ¿A qué nos referimos? Que justamente, pues zonas donde la característica de aprovechamiento forestal llevada en un orden de origen legal han permitido, pues justamente, la producción de diferentes cosas. Por ejemplo, a través de la forestación, en la parte forestal podemos sacar lo que es la madera, que también permite, pero siempre y cuando haya tenido un origen legal, porque muchas de las veces pues pasa que tenemos este tipo de problemas de la tala indiscriminada cuando no se maneja con prudencia muchos de los hábitats. Existen espacios en todo el continente donde se puede aprovechar, hacer esto que denominamos aprovechamiento forestal para producir nuestros recursos. Sin embargo, pues hay que tomar en cuenta todo este tema de la biodiversidad, si no afectamos a las especies. Entonces, también este es un recurso que nos permite el desarrollo sostenible porque también de alguna forma, como dice aquí, existen 1.245 familias que ya han sido beneficiadas, ¿no? Dentro de la parte de regulación y control de la calidad ambiental, que también nos compete, podemos decir que se han implementado los desechos de luminarias, es decir, 15 toneladas gestionadas mediante celdas de seguridad fueron retiradas para reducir el riesgo de contaminación almacenadas en la ciudad de Guayaquil. Entonces, justamente este plan de desechos de luminarias, pues es una de las iniciativas que se ha ido implementando. Nos permite, como decíamos, la primera clase, pequeñas acciones generan grandes gestos para el planeta. Ese tema de reducción de recursos, de diferentes acciones, pues están evitando el riesgo de contaminación y lo tenemos y lo podemos empezar a replicar. Y por eso, por este tipo de iniciativas se han otorgado 78 incentivos ambientales a los puntos verdes. Nosotros en alrededor del país podemos ver este tipo de iniciativas o este tipo de logos evidenciados como punto verde. Un punto verde es, por ejemplo, lo hemos visto en algunos restaurantes, en algunas empresas. Son empresas que empiezan a tomar iniciativas, pequeños gestos que están ayudando de alguna forma. Es decir, en su tema de producción, en su tema de distribución, en diferentes temas, en la parte pues ambiental de la empresa como tal, pues están ejerciendo este tipo de iniciativas que sí están aportando al cambio de patrones, como dice ahí, de producción y consumo sustentable. Dentro del cuarto eje de gestión entre el cambio climático, donde decimos que justamente pues existen proyectos que ya se han implementado para la reducción de la vulnerabilidad climática y el riesgo de inundación en zonas costeras, ecosistémicas y sistemas hidroeléctricos. Temáticas con gobiernos autónomos, centrados, degradación y emisión. Cada vez existen más iniciativas que permiten justamente evitar la vulnerabilidad climática, evitar la alteración de diferentes factores, evitar la contaminación, evitar el riesgo de inundación, porque justamente cuando empezamos a alterar la naturaleza es cuando tenemos y corremos más el riesgo justamente de tener algunas consecuencias, ¿no? Y justamente, pues, este tipo de iniciativas se están implementando, no solamente en este año como tal, se ha venido implementando hasta la actualidad. En la parte de educación y sensibilización ambiental, que es lo que nosotros estamos tratando de inculcar un poquito más en cuanto a la educación ambiental, pues se han realizado también algunas iniciativas. Por ejemplo, los planes de manejo. Casi 269.000 personas ya participaron e intervinieron en cuanto a los temas de educación ambiental a nivel nacional. Es decir, no solamente nosotros como estudiante, como institución, estamos empezando a replicar todo esto de educación ambiental. Ya se viene replicando en el país todos estos cursos, capacitaciones, diferentes, sí, seminarios que ayudan a concientizar y aterrizar un poco el tema ambiental. ¿Qué está pasando con el país en este caso y a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel global? Entonces, hemos tenido parte de los datos, pues 30 instituciones que ya han sido
partícipes del programa de empoderamiento de actores locales. ¿Qué significa empoderamiento? Significa que se han apersonado mucho más de la temática ambiental. Como nosotros estamos tratando de topar diferentes aspectos, topar diferentes, en este caso, pues, temáticas, hablar de la biodiversidad, del medio ambiente, vamos a hablar de la geodiversidad y vamos de alguna u otra forma a convertirnos en actores locales, porque justamente, pues, buscamos desde nosotros, desde nuestra familia, desde nuestra comunidad, empezar a aportar un poquito al planeta, ¿no? Entonces, dentro de esa misma eje de gestión, pues se han realizado acciones por el planeta. Como decíamos, las acciones pues individuales no nos aportan mucho, sin embargo, las grupales están siendo un pequeño gesto, un pequeño gran gesto para el planeta. Decimos que 122.000 kilogramos de desechos en ríos, playas, lagos y lagunas ya han sido recolectados por alrededor de 35.000 voluntarios que han recorrido muchísimas playas del país para evitar y recopilar toda la cantidad de residuos que nosotros como actores principales pues los estamos colocando y estamos contaminando. También se ha realizado lo que es la limpieza costera. Casi 142 kilogramos de basura ha sido ya retirada de los fondos marinos. Pero imagínense, esto sucedió, esta rendición de cuenta bastante completa sucedió en el 2019. ¿Qué está pasando? Y lo vamos a hacer una comparación con lo que estamos viviendo actualmente en el 2022. Todavía existe basura. Estas iniciativas no netamente tienen que ser hoy la hago y mañana ya no. Son iniciativas que tienen que empezar a volverse más allá de iniciativas, una cultura ambiental, que es lo que estamos tratando de formar o de incentivar a través de esta materia. Pues netamente se han realizado otras iniciativas que justamente buscan, en este caso, pues la protección de nuestro medio natural, de nuestro recurso natural. Entonces, con esto, pues podemos nosotros evidenciar que existe mucha información acerca del tema de biodiversidad y sobre todo, pues, del tema en específico chocoandino, que es una de las reservas de biosfera que tiene el Distrito Metropolitano.